El día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Gálatas, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo. En este texto, Pablo inicia diciéndole a los galos que se habían dejado hechizar. Estas creencias del hechizo, del embrujo neolítico. Desde la edad de piedra, los hombres creían en el embrujo. Y Pablo define aquellas maquinaciones, aquellas artimañas del enemigo para engañar a los galos como un embrujo, como una brujería, hechicería. Pablo considera que la circuncisión y las prácticas de la circuncisión en los tiempos de la gracia, en los tiempos en que los hombres, según las escrituras, son salvos por gracia, era un engaño, una brujería, era alguien que quería apartar a los galos de la verdad. Es que los religiosos siempre han inventado la forma de engañar a los incautos. Fue ayer y hoy igual sucede lo mismo. También hoy hay ese tipo de hechizo, de embrujo. Hoy hay motivadores. Estos proporcionan un motivo o una razón para que ocurran cosas o para que las personas actúen como ellos desean. Son motivadores del evangelio, avivadores, otros. Estaba pasando en Gálatas que los religiosos de entonces querían hacer a los galos esclavos de los ritos de la ley. En este libro de Gálatas, capítulo 3 y el capítulo 4, de igual forma que el libro de Romanos, capítulo 3 y capítulo 4, en ambas escrituras hablan del evangelio de la gracia, comparándola con las obras y los ritos de la ley. Iniciemos el estudio, la meditación. Dijimos Gálatas 3 desde el 1 hasta el 5. Y pudiéramos decir que en este texto el apóstol Pablo nos dice que el evangelio es de Cristo y otro evangelio lo estaban utilizando aquellos judaizantes para engañar, para conquistar, según dice Pablo, a los tontos. Por ello encontramos que Pablo muestra este otro evangelio como una obra del enemigo para conquistar a tontos. Es lo que él nos dice. La primera parte del texto que vamos a ver está en el versículo 1. Dijimos Gálatas 3, versículo 1. En este versículo encontramos que quien escucha la verdad del evangelio no la obedece y se deja llevar por otro tipo de enseñanza o de evangelio diferente, como Pablo lo llama en el capítulo 1, es un pobre necio, pobre tonto que se deja engañar. Leamos este primer Gálatas insensato. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como cruz. Gálatas sensatos. Esta palabra en el griego indica tontos, bobos, necio, loco, alguien que no entiende. Esto habla insensatos. Tiene que ver con la razón, con la mente. Y por eso les hace la pregunta, pero ¿quién fue? Fascinó, fascinar. Igual en el griego original es como hechizo. Por eso Pablo le dice, pero Gálatas insensatos, necios, locos, no entienden. Y les hace una pregunta, pero ¿quién fue? ¿Quién fue que los fascinó? En el griego quisiera decir como encantamiento, los hechizó, los embrujó. Es para esta palabra en el griego es usada para designar embrujo, hechizo, conjuro. Era una obra del maligno, claro. Por eso Pablo utiliza esta palabra. Existía la creencia popular acerca del maligno ya para aquella época. ¿Quién otro pudiera ser? Y por eso Pablo pregunta, pero ¿quién fue? ¿Habrá otro? ¿Quién fue que les hizo el hechizo, el conjuro, la brujería? Para que ustedes no creyeran al evangelio de la verdad, del evangelio de la gracia. Alguien debe ser el responsable. ¿Quién es el brujo? ¿Quiénes son los brujos? Alguien los engañó a ustedes para que no enseñaran, no aceptaran la verdad del evangelio. Pablo
en este versículo los está haciendo responsables de dejarse engañar, desde el más encumbrado hasta, o más bien desde el más humilde hasta el más encumbrado de los hermanos. Pablo los hace responsable a todos, porque la mentira de aquel evangelio fácil, evangelio de las obras, lo que estaba afectando a todos para que no respondieran al evangelio que el Señor nos está dando en Cristo Jesús. Lo que está haciendo Pablo es una confrontación a este pueblo. Dijimos como lo hizo en Romanos capítulo 13 y capítulo 4 también igual. Y lo que encontramos en este texto es que Pablo muestra que debían separarse de aquellos que los estaban embrujando, porque el énfasis que Pablo hace del evangelio es la muerte. Es primero que nosotros somos pecadores, hemos hecho lo malo, merecemos ser castigados, muertos, porque la paga del pecado es la muerte, pero Jesucristo murió para perdonarnos y darnos libertad, el perdón y la vida eterna. Aquellos judaizantes eran celosos de las enseñanzas y de las costumbres de los padres, de las tradiciones humanas y de las tradiciones judías. Y en este texto Pablo asegura presentarles, y se los dice a ellos: claramente les presenté a Cristo y a Cristo crucificado, para que ustedes estén buscando otro evangelio. Según este versículo, dice Pablo, Jesucristo fue presentado. Ya lo describimos cómo es, qué hizo, cuál es el evangelio. Le dimos la idea completa de lo que es el Señor Jesucristo y a quién creer. Y ya Pablo les había dicho, están creyendo otro evangelio, no el que se nos muestra en las escrituras, que Cristo perdona, que Cristo salva. Este es el evangelio. Y Pablo les está diciendo, mire, las obras y los ritos no son el evangelio del Señor, no lo son. Es por ello que Pablo insiste que quien la verdad del evangelio y no obedece a la verdad, sino que obedece a la mentira, Pablo está diciendo, se dejó engañar, es un tonto, es un insensato que se dejó encantar, que se dejó hechizar por otro tipo de evangelio. Y es lo que encontramos en este texto. Continuamos con la segunda parte de este texto de Gálatas 3 del 1 al 5 y veamos ahora los versículos del 2 al 5. Y en este texto del 2 al 5 encontramos que quien ha creído y continúa justificándose en sus propias obras es un necio. Así lo llama Pablo. No lo estamos inventando. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Leamos estos versículos. Desde el versículo: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el espíritu de la ley o por el oír? Tan necios sois. Comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta. Y en este texto, en el versículo 2, Pablo exige una explicación a los galos. Claro, se habían apartado del evangelio que él les había entregado, de la verdad del evangelio que salva. Los confronta y les pregunta si ellos fueron regenerados por sus propios esfuerzos o fue el Espíritu Santo quien, mediante escuchar el evangelio, oh gloria a Dios, los regeneró. Bueno sería preguntarnos hoy si nosotros estamos en el Señor por nuestros propios méritos, por lo que hicimos, o es que el Espíritu de Dios igual nos regeneró como lo hizo con Lot. Si fue que nosotros mismos nos salvamos porque hicimos algo, o es que Dios por su gracia nos salvó. Si vemos el versículo 3, Pablo le dice a aquellos tan necios. La palabra necedad utilizada aquí se refiere al ateísmo, al rechazo a Dios, a la maldad, estupidez y a la carencia de conocimiento. Es de mente. Y por eso les dice, tan necios son ustedes. Es fuerte, es fuerte. Ustedes que comenzaron porque el Espíritu de Dios trabajó en ustedes
porque el Espíritu de Dios los regeneró, o fueron ustedes mismos que lo hicieron. La necedad es una actitud que adoptan algunos individuos que insisten en llevar a cabo su proyecto, su objetivo, sin medir las consecuencias. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Si no se toman en cuenta los consejos y se hace como uno quiere, entonces se actúa torpe, como un ignorante. Y eso estaba pasándole a los galos. Los necios, como Pablo los llama, demuestran poca sabiduría, demuestran ignorancia y desinterés por las cosas de Dios, sobre todo por la palabra. Generalmente los necios por conveniencia, la fe de la razón. Y es por eso que Pablo dice, necedad, divorciaron la fe de la razón, de lo que Dios quiere que hagamos, de lo que Dios quiere que seamos. Y la fe divorciada de la razón da pie para llamar fe a cualquier tontería. Hoy se llama fe a cualquier tontería. Una fe divorciada de la razón. La gente está creyendo cualquier cosa en los milagros, en los milagreros y en cuantas otras cosas le prometen, en mejores vidas y cuantas otras cosas. Los religiosos de la actualidad inventan toda clase de locuras, de tonterías con el pretexto y lo llaman fe. Lo que podemos encontrar en el texto es que aquellos judaizantes no negaban la fe. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Ellos tenían en cuenta la fe, pero añadían los ritos y las obras a la salvación. Aquí estaba el meollo del asunto, que los creyentes aceptan como verdad absoluta las verdades religiosas que inventan los padres. Y por eso Pablo dice, solo un necio, un estúpido puede atribuir a sí mismo las obras que hace el Espíritu de Dios. Debe quedarnos bien claro que la fe sin la verdad y sin la razón es pervertida. Dios nos hizo seres razonables para que creamos con la razón. Por eso Pablo les llama necios, porque no estaban utilizando la razón para entender la palabra y se estaban justificando en sí mismos. Lo que encontramos en la palabra, en todo el mensaje, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que la fe se fortalece por el estudio y por el razonamiento serio de la palabra de Dios. La fe crece por la palabra, por el razonamiento serio, no es loco. El Espíritu de Dios usa la palabra para que nazca y para que se fortalezca la fe. Eso hace el Espíritu de Dios en cada persona que regenera. Nace la fe. Es la primera obra que hace el Espíritu de Dios. Y mediante la palabra la fe se fortalece. Pero sin la verdad de la palabra no hay vida. La fe nace por el oír. Y el oír por la palabra. Debe quedarnos claro que Dios no nos hizo seres para ser motivados, motivacionales. Nos hizo seres racionales. La motivación no conduce a la razón, no, conduce a hacer locura. Y hoy hay muchos llamados motivadores del Evangelio. Y la misión de los hombres y mujeres de Dios no es motivar al pueblo, es inducir al razonamiento divino, al razonamiento de la palabra, que la gente entienda, que la gente logre entender el mensaje. Es por eso que Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que nos ayude a razonar el mensaje, y por eso dice la palabra que Él nos recordará. Solo el Espíritu de Dios puede convencernos, hacernos razonar el mensaje divino. Jesús se lo dijo a sus discípulos, escudriñen, razonen en eso, en las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida. Y Él le dijo, a ustedes les parece que en ellas tienen, en las Escrituras tienen la vida. Pero Jesús fue mucho más allá y le dijo, y ellas son las Escrituras las que dan testimonio de Cristo. No nos dejemos sugestionar modernos, profetas, pastores, evangelistas, que son campeones en la motivación, en la sugestión, con falsas promesas de sanidad, de prosperidad y de cuantas otras cosas. Eso es otro evangelio. El evangelio que salva es Cristo, es la muerte, la sepultura. Él murió por nuestros pecados. Somos pecadores, tenemos que reconocer que hemos hecho lo malo y que solamente creyendo en Cristo obtenemos la salvación y la vida eterna. Somos llamados a predicar la verdad del evangelio, no otra cosa. Por favor, no somos llamados
el mensaje que damos debe ser tan claro que el oyente lo entienda perfectamente. Creo que usted está entendiendo. Y toda mentira debe ser confrontada y rebatida con la verdad. Y la verdad hace énfasis en la gracia divina, en el regalo de Dios. El evangelio es pura gracia. Así que hablamos a la razón con la palabra de Dios sin ninguna intención de motivar a las personas que se acerquen a Cristo a buscar algo. Porque el evangelio no es una motivación. El evangelio es poder de Dios para salvar. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Debemos llevar un mensaje a la conciencia, no una motivación a la voluntad. No aceptemos mentira, por pequeña que sea. Solo Cristo salva. La salvación está en Él. No hay otro medio. No lo hay. Debemos entender que Dios quiere hacernos sus hijos, que Dios quiere hacernos libres, que Dios quiere darnos salvación, libertad y vida eterna. Eso debes creerlo. Solamente necesitamos reconocer que somos pecadores, que hemos hecho lo malo, que hemos ofendido a Dios. Y Él manda que creamos en su Hijo Jesucristo para darnos la salvación. ¿Crees eso? Cree en el Señor Jesucristo con toda tu razón, con todo tu intelecto. Y ámalo así con toda tu razón, con todo tu intelecto. Dios nos llama a eso. Este es el mensaje que podemos entender de esta escritura del libro de Gálatas en esta segunda parte. Quien ha creído en el Señor Jesucristo no puede justificarse por otro medio. Es Cristo, es Cristo. No hay otro evangelio. Dios los bendiga. Mil gracias por tu atención.